Perfecto. Bien, buenas tardes a todos. Eh, Posiblemente algunos de ustedes estuvieron el miércoles pasado. Yo hablé de Kaizen de las personas y ese tema está relacionado con el que voy a dar hoy, que es conducción, liderazgo y evaluación de desempeño. Y vamos a ver hacia el final aportes desde la psicología humanista para entender esto. ¿Correcto? Bueno, mi nombre es Gustavo Santini. ¿Desde qué perspectiva vamos a ver esto? A veces se traba. Ok, ya estamos. Lo que quería decirles es, bueno, depende de la experiencia que tiene cada uno, los estudios, dónde trabajó, etcétera, tiene una mirada, ¿no? Entonces, yo les muestro rápidamente desde mis experiencias, mis estudios como ingeniero, después como psicólogo y un posgrado en temas de un MBA, digamos. Y tuve la posibilidad de estar en estas empresas como Shell Hewlett Packard, donde, bueno, aprendí muchas cosas. Fueron muy importantes, también estuve en SAP, en Action. Es decir, estuve en empresas grandes. Perdón, profe, Gustavo, se le corta el audio o tapó el micrófono. sí. Ahora, Hola, buenas tardes. Sí, se escucha todo entrecortado. ahora se escucha entrecortado. A ver, Les comentaba un poco de las empresas donde había estado participando. ahí va. ¿Sí? Bien. Bueno, eh, les decía, y luego también en distintas empresas, no solamente grandes, sino empresas pymes. Entonces el recorrido es bastante amplio a lo largo de estos años. He tenido la oportunidad de estar 7 años afuera, entre Puerto Rico y Estados Unidos. Y bueno, y uno va adquiriendo experiencia, he tenido muchos jefes, he tenido varios equipos a cargo, y eso es lo que les quiero transmitir en estas 2 horas. Además, también soy docente en la UCES, y ahora estoy mayormente entre clases en la UCES y en esta empresa Make Strategy en temas de consultoría, así que sigo en contacto con empresas y con estos temas de conducción y liderazgo, ¿correcto? Hay algunos temas de software, porque ya los... Y vamos a esta exposición repartirla, hacer foco primero en competencias para la conducción, luego algunos aspectos que hacen al desempeño, la evaluación un poco tradicional y lo que se trata de hacer más en cuanto a lo que se dice feedback, ver algo de modelos de conducción. Yo hago mucho más énfasis en la conducción que el liderazgo, ¿no? Alguien dirá si uno lidera bien. Y luego hablar de este modelo humanista, cómo puede ayudar para entender todo este proceso que no es fácil prepararse en temas de conducción. Aquí listo una serie de actividades, tareas, que todo aquel que está formando parte de un grupo, y sobre todo si está a cargo de un grupo, tiene que realizar varias de ellas muchas de ellas en una semana y diría que casi todas en un mes. Se vean muchísimas tareas y muy variadas, tanto planificar y programar, tomar decisiones todo el tiempo, correcto, delegar, que es algo que cuesta aprender, pero para eso uno tiene que formar la gente, aprender a comunicarse y poder desarrollar la motivación en los otros, ¿no? En realidad, uno hace algo para que los demás se motiven. Es decir,
miren un poco todo este listado. Es muy importante el reconocimiento, organizar bien reuniones, solucionar conflictos. Miren cuántas tareas tenemos cuando estamos conduciendo un grupo, ¿no? Y finalmente es como generar empatía, es entender al otro. En el medio lideramos hoy en día cada vez más equipos multifuncionales, multiculturales. Definimos objetivos, depende, o estrategias, depende del puesto que tengamos en la organización. Entonces son muchas tareas que uno quiere poder conocerlas cada vez más, porque imagínense si uno tiene dudas en cada uno de estos y se pone como a pensar, entonces tiene que empezar a conocerlas, algunas de ellas como ya incorporarlas y automatizarlas en cierta forma. Y me parece importante comenzar por las competencias para la conducción. Veamos alguna definición así simple de lo que es, cómo podemos definir una competencia, como un conjunto de atributos que una persona posee y le permiten desarrollar una acción efectiva en determinado ámbito. Esa sería una forma. Otra que tenemos, otra forma de definirlo puede ser un conjunto de actividades para las cuales una persona ha sido capacitada y así lograr hacer las cosas bien desde la primera vez. Es decir, tenemos distintas formas, pero competencias fundamentalmente podemos hablar de las que son funcionales y no funcionales. Es decir, unas hacen a la función. Si yo estoy en ventas, voy a tener necesito ciertas competencias relacionadas con ventas. Si estoy en finanzas, si estoy en mantenimiento, en producción, etcétera. Son las competencias propias de la función. Y las no funcionales, mal llamadas, muy conocidas como habilidades blandas, y la verdad son habilidades muy fuertes, porque el desarrollo nuestro y de evolución en nuestra actividad profesional, en nuestra carrera, en cualquier trabajo, va a depender cada vez más de nuestras habilidades no funcionales. Es decir, todas estas habilidades Gustavo, ahí se dejó de escuchar de vuelta. Es como que cuando te moves, sabes que pasa algo con el micrófono, cuando te vas para atrás. No, igual ahí también sigue sin escucharse bien. ahora está bien. Un poco entrecortado. No, ¿Ahora se escucha mejor? Hola, hola, ahora se escucha, pero bajo. hola. ¿Me escucha, Elizabeth? Ahí va un poquito mejor, sí. ¿Sigo con este micrófono entonces? Ahí está, ahí va bien, ahí volvió a tomarte, no sé qué micrófono te está tomando, pero ahora está saliendo No bien. sé, puede ser un tema de tal vez de internet. Bien, entonces lo importante es que quede claro esto de competencias funcionales y no funcionales. Lo importante. Las funcionales, como dijimos, propias de distintas funciones, las funcionales como que son más genéricas, independientemente de la función, y tienen que ver mayormente con la relación con los demás. Quiero hacer foco en esto, que en cuanto, ¿qué dicen los libros? ¿Qué está en los libros y qué no está en los libros técnicos, digamos, o en los libros que hablan sobre conducción? Tanto las competencias técnicas como las competencias no técnicas, estas habilidades que prefiero llamarlas fuertes,
El qué está en los libros. Ahora, el cómo. ¿Está en los libros? ¿Cuáles son estas no funcionales, digamos? Estas que decimos fuertes o blandas que ustedes pueden conocer, que es todo lo relacionado a trabajo en equipo, iniciativa y proactividad, atención al cliente, todo este tipo de actividades que son genéricas, independientemente del puesto de la función que tenga en la organización, son competencias requeridas y en determinados puestos, unas u otras o varias de estas son requeridas por una función. Y si tengo gente a cargo, bueno, cada vez estas funciones van pesando cada vez más. Entonces, en los libros vemos que las competencias técnicas sí está un poco el cómo hacer, cómo vender, cómo hacer ciertos cálculos de finanzas, cómo hacer mantenimiento, cómo llevar adelante la producción o un plan. Pero cuando vamos a las competencias no técnicas, entramos en un mundo que es complejo, el mundo del ser humano. Y los libros no dicen tanto. ¿Qué libros? Y tengo que ir más hacia la psicología. Por eso hacia el final vamos a ver algunas herramientas desde un modelo humanista que nos ayuda a entender algo tan complejo como es la conducta humana y la interacción entre las personas. Esta es mi experiencia. Los libros te dicen el sí de todas estas cosas, pero no dicen el cómo de estas competencias no técnicas. Dentro de este, digamos, modelos de competencias, em, ¿por qué por qué son útiles? Primero, en el proceso de selección, en toda descripción de un puesto, tiene que figurar, bueno, qué tipo de competencias. También son necesarias si tengo que capacitar cuáles son las competencias fuertes de una persona y cuáles son las que tengo que mejorar. ¿Cómo evalúo el desempeño? Miro las competencias de esa persona, tanto funcionales como no funcionales. Y si estoy pensando en un desarrollo de carrera, sobre todo en qué competencias tengo que hacer más foco a esa persona. Entonces son muy importantes en ese aspecto y son importantes para nosotros, porque por un lado guían nuestro comportamiento, ¿no? Em, Hacia los niveles de conducción le facilitan cómo nos tienen que transmitir expectativas, es decir, cómo yo debo trabajar. Identifican también acciones de mejora continua. Y después para toda la organización, porque nos permite esto, trabajar sobre las competencias es como un estándar de desempeño compartido. Y a través de esas competencias que requieren ciertas organizaciones para los puestos, es una forma de que se transmite la cultura y los valores que esa organización pretende. Entonces vemos la importancia de definir las competencias. Miren el siguiente cuadro, ¿no? Por un lado tenemos una definición eh, que es trabajo en equipo, capacidad para integrar equipos de trabajo, contribuyendo al logro de las metas del grupo por sobre los intereses personales. Bueno, esta es una forma que uno define. Lo que yo les estoy mostrando aquí es como una empresa, concretamente, describe las competencias. Esto es algo, digamos, muy profesional. A veces empresas internacionales tienen, empresas grandes, y empresas ya medianas o más chicas tienen que trabajar. Entonces, una definición de una competencia no es genérica para todo. Sí la definición, ¿eh? Acá tengo la definición, pero después, esa competencia, para poder evaluarla, tengo que ver para quién es, si es para gente del área administrativa, operativo, profesionales, por ejemplo, que no tienen gente a cargo, o si ya para mandos medios, gerentes y directivos, que sí tienen gente a cargo. ¿Cuáles son las diferencias en la fila? Acá tendríamos una evaluación, por ejemplo, este verde o a este nivel, que la persona cumple plenamente.
Si voy hacia abajo, en este renglón cumple parcialmente, voy aquí, la persona no cumple. Y hacia arriba, supera en su actividad, en esa competencia, o excede. Entonces, ven ustedes que una competencia depende de la jerarquía y esto me ayuda después a la evaluación. Si la persona cumple plenamente, por ejemplo, un mando medio, expresa ideas con claridad y transmite información relevante utilizando los medios adecuados. Me está dando una idea de lo que es cumplir plenamente. Pero que es cumplir parcialmente en esta competencia y cede a la presión y apoya conductas individualistas, generando situaciones conflictivas. Entonces, ven, cuando está bien desarrollada la competencia, estos se llamarían descriptores y tengo que definirlos y escribirlos para cada uno de los, eh, digamos, cargos jerárquicos y para el nivel de desempeño. Y esto es una organización internacional que desarrolla los descriptores para cada uno de sus competencias, ¿entienden? En una forma genérica. Si vamos a una pyme, yo sugeriría, y bueno, no hace falta tener tantos cargos jerárquicos que dificultan armar cada una de esas competencias. Podríamos ir a 3 niveles jerárquicos, gente que no tiene, o personas que no tienen gente a cargo, mandos medios y gerencias, o gerencias y directores. Y la evaluación podríamos poner 3 tipos: que cumple, que supera o que no cumple, o cumple parcialmente. Y aquí uno tendría que completar los descriptores de conductas que para cada área lo que corresponde. ¿Entienden? Entonces, esta es la forma de que uno después, desarrollando la competencia, pueda tener una guía. Entonces, para un mando medio, vengo acá que cumple, leo que es cuando cumple, el descriptor me ayuda y me dice que es cuando supera ese tipo de conducta o cuando no la está alcanzando. Entonces, aquí sí tengo una forma, digamos, un poquito más objetiva de evaluar una conducta. Si yo no tengo estos descriptores de la competencia, y me dice, bueno, lo voy a evaluar en atención al cliente o en toma de decisiones, es como una percepción mucho más subjetiva. Los descriptores definidos por cargo jerárquico y cumple, no cumple, me están ayudando en la evaluación. Lógicamente, esto hay que desarrollarlo. Entonces, hay que tomar cada competencia y pensar, bueno, esta competencia para un mando medio, ¿qué es cumplir plenamente? ¿Qué es superar? ¿Qué es no cumplir? Etcétera. Y uno tiene que desarrollarlo. Considero que para una empresa mediana o pyme, 3 cargos y 3 niveles de desempeño son suficientes. Después en las preguntas, seguramente si hay alguna aclaración, luego lo vemos. Bueno, digamos, con esto, estamos viendo es la importancia de las competencias. Cuando uno hace la descripción de puesto, bueno, ¿qué tipo de competencias yo necesito? Teniendo las competencias, cuando uno hace una evaluación, luego, va a evaluar tanto el área funcional, objetivos, va a evaluar aspectos no funcionales, como veíamos recién, competencias no técnicas o habilidades fuertes. Uno mira qué aspectos, qué fortalezas tiene esta persona que quisiera que desarrolle más, qué áreas tiene para mejorar, digamos. Y si recurrimos al FODA como fortalezas y debilidades, pero más que debilidades son, bueno, áreas a mejorar que tiene esta persona, también desarrollar un plan de mejora. Entonces, estamos partiendo de las competencias, trabajamos sobre esas competencias y vemos cómo desarrollarlas. Quiero pasar ahora y mostrar algunos
herramientas, uno puede decir formularios, pero en realidad son herramientas que nos ayudan a desarrollar esta evaluación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué necesito yo? Primero definir un objetivo. Enseguida les pongo un ejemplo, pero primero veamos qué es lo que estamos, o qué necesito para poder hacer esa evaluación. Primero un objetivo. Esto es cuantitativo. Imaginen ventas, tareas de mantenimiento, apertura de sucursales, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Cómo voy a medir ese objetivo? Pueden ser pesos, kilos, cantidades, etcétera. ¿Cuál es la meta? ¿En qué plazo lo quiero lograr? Y depende cuántos, digamos, objetivos le ponga a esta persona, bueno, una ponderación. Lógicamente, el total tiene que sumar 100%, pero puede haber tareas que yo le doy una ponderación alta, un 50%, vamos a suponer que fueran 3 tareas, le doy 50, 30 y 20. Después mido, o evalúo en realidad, el cumplimiento cierto tiempo después. Vemos 6 meses, un año, 3 meses, etc. Esto sería con tareas cuantitativas, donde yo puedo fijar valores claramente. Pero también tengo que evaluar las competencias no funcionales, como las que recién mencioné algunas. Orientación a resultados. Estos son ejemplos, ¿no? Poco al cliente, podría ser proactividad, capacidad de adaptación, trabajo en equipo, y si tengo gente a cargo, podría ser pensamiento estratégico, toma de decisiones, liderazgo. Esto es como ejemplo, no quiere decir que sean estas. Estoy mostrando un ejemplo. Entonces esta sería como una segunda parte. Acá estoy evaluando las competencias no funcionales, es decir, las competencias fuertes. La tercera parte, como les decía, es hacer foco en las fortalezas que tienen, que todos tenemos, destacarlas cuando estoy haciendo una evaluación y mirar cuáles son las oportunidades de mejora. Es decir, esta persona, bueno, cómo puedo reforzar en función de lo que tuve en las competencias no técnicas, cómo estuvo, y trato de hacer, de ver cómo puede mejorar. Y aquí un plan de mejora. Esto que vemos en estas 3 formularios o 3 herramientas es una guía. Esto como lo puede hacer una empresa. Uno puede tomar ideas de aquí. Seguramente varios de ustedes tienen ya algún tipo de formulario, pero esto es una guía. Veamos un ejemplo así concreto, digamos, de objetivo. Esto es mejorar el nivel de clima de trabajo en la sucursal. Eso puede ser con una encuesta que dé arriba del 90% como target, damos un plazo y una ponderación. Bueno, esto dentro del objetivo que le asignamos a esta persona, el peso es 35%. Por ejemplo, si tuviera algo, una actividad en ventas, el indicador serían pesos o cantidades. Esto podría ser pesos. Target, tantos millones. En plazo, tanto tiempo. La pondero 45%. Y así puedo tener una cierta cantidad, 3, 5, eh, que sería un número, digamos, razonable. Y luego, de cierto tiempo, viene la evaluación. Bueno, de esto, ¿cuánto está cumplido? ¿Cuánto está cumplido? ¿Cuánto está cumplido? Como una guía de cómo uno hace una evaluación de desempeño de las tareas cuantitativas. Pasando a las competencias no funcionales y en lo que vimos de los descriptores, en general la persona hace una autoevaluación, es decir, ¿cómo se ve él, por ejemplo, en orientación a resultados? Bueno, él puede decir, bueno, yo siento que estoy cumpliendo parcialmente, y la persona que lo evalúa puede decir, bueno, no, la verdad es que veo que
que estás cumpliendo plenamente esta actividad. Y después hay comentarios tanto del colaborador como del jefe. Es un ejemplo, esto es una guía. Y así con las distintas competencias que se fijó para la organización, por ejemplo. La organización podría definir esto para todos los puestos, estas actividades, estas competencias, perdón, no funcionales. Y la tercera etapa, también con la persona, es hablar sobre las fortalezas que tiene, qué oportunidades de mejora el que está evaluando ve y piensa algún tipo de plan de mejora, de entrenamiento, de capacitación, o cómo ve que puede mejorar, tal vez asignándole un mentor, haciendo tareas con una persona de mayor experiencia, digamos, se establece un plan de mejora. Esto sería una forma de evaluar. Lo que yo estoy tomando, les estoy mostrando, es tal cual el mejor ejemplo o más completo de una de las organizaciones internacionales que estuve, que manejaba este tipo de esquema para hacer la evaluación del personal. Ahora bien, y seguramente ustedes han escuchado un poco de hablar de este tema, ¿no? Están las evaluaciones como tradicionales en su momento, no quiero entrar, es más extenso, tipo evaluación 360, donde no solamente la persona es evaluada por el jefe, sino también es evaluada por los pares, es evaluado hasta por el empleado, o sea, hay distintos tipos de evaluaciones más abarcativas. Imagínense, piensen que una persona que es evaluada no solamente por su jefe, sino que es evaluada por sus pares, por otros jefes, por alguno de sus empleados. Hay distintos criterios, uno puede elegir esas personas, pero ya ven que hay una organización, es mucho más laborioso, sin duda que es más costoso, se genera mucha información que luego hay que procesarla. No es una evaluación, sino son varias evaluaciones por cada persona. Lógicamente es mucho más completa, es más complejo también. Ahora lo que se está haciendo mucho foco es que esta evaluación, lo que yo les comenté, el contenido es muy importante y es necesario. Ahora, si esto lo hago una vez al año, la verdad es que uno ni siquiera a los 6 meses uno se acuerda qué pasó en los últimos 6 meses. Por lo tanto, lo que se promueve es tener una relación con el grupo, con la gente, mucho más fluido, que ese feedback sea mucho más continuo, si esa persona no está cumpliendo con ciertas tareas, es decir, que siempre esté informado. Después sí puede haber periódicamente un registro similar a lo que vimos recién, donde quede asentado, bueno, periódicamente, que tal vez puede ser 3 meses, que quede asentado, pero que en ese lapso siempre haya un mayor intercambio. Eso es lo que se está promoviendo. Este artículo, que después le pasó en el PowerPoint para no abrirlo ahora, es un artículo de Harvard Business Review, que justamente ya hace más de 10 años muchas empresas están pasando de esa evaluación tradicional a lo que llaman ya un feedback continuo. Y este artículo menciona cómo muchas, primero las empresas de tecnología y después muchas empresas tradicionales, hasta General Electric, que tenía una forma muy tradicional y características que le imprimió Jack Welch, que fue un CEO durante 20 años de esa empresa, eh, como todas están cambiando el foco y principalmente no solamente por el periodo cada cuánto se hace una evaluación, sino el sentido de la evaluación. Mayormente
hablando un poco en forma tradicional, como que el sentido es, a ver, quiero evaluar cómo esta persona se desempeñó. Y un poco el criterio hoy en día, si bien eso es importante, es decir, eh, no, quiero hacer una evaluación para ayudar al aprendizaje y al desarrollo de esta persona hacia adelante. O sea que el foco es más, vemos cómo está para ver cómo podemos ayudar y ayudarte a que te desempeñes cada vez mejor. Y no tanto a ver lo que pasó y en función de eso te evalúo y tomo otras decisiones. ¿Correcto? Dejo seguramente que hay algunas consultas que las vemos después al, al finalizar. Y paso entonces a hablar sobre modelos de conducción y liderazgo. Hay muchos, vamos a mencionar algo como para entrar en el tema. Eh, Csikszentmihalyi, ¿no? Justamente, si uno lo pronuncia después es más fácil leerlo. Mihaly, Csikszentmihalyi, tiene un libro que se llama justamente Flow y habla de estos aspectos. Veamos este gráfico, ¿no? Que en los ejes va desde mucha preparación en el eje vertical a poca preparación. Y en el eje horizontal, desde la alta exigencia a poca exigencia. Siempre recalco, ¿no? Nunca existen las líneas que separan siempre los cuadrantes. En los libros son estas líneas así bien definidas. La vida real, en muchas situaciones, no tiene estas líneas tan definidas. Esto es a fines académicos, ¿no? Para a entender situaciones que puedan estar en un cuadrante o en otro cuadrante o atravesando el cuadrante como muestran estas dos líneas paralelas. Vamos a ver un poquito qué quiere decir, qué nos ayuda a entender Csikszentmihalyi con esto, que es intuitivo una vez que lo explicamos. Es decir, si hay personas que tienen mucha preparación y poca exigencia, se van a aburrir en esa tarea. Es como cuando nos dicen, estás sobrecalificado para este puesto. Y uno puede querer entrar porque necesita el trabajo, etcétera. Y bueno, las empresas miran mucho esto. ¿Por qué? Si está sobrecalificado, la exigencia no es tan alta, entonces, abreviándolo, como que se aburren, no hay un desafío. Por otro lado, si estuviera en una situación donde una persona en una alta exigencia y no tiene la preparación adecuada, eh, sintetizando podemos decir, una persona se estresa, ¿no? Em, Brevemente, separemos una alta carga de trabajo, una carga de trabajo cuantitativamente, de lo que es una carga de trabajo cualitativa. Es decir, yo puedo trabajar 10 horas toda una semana y termino cansado, no necesariamente estresado. A veces se confunden o se usan término por otro, ¿no? Es como que estoy estresado. Y es muy probable que uno esté cansado. Conozco el trabajo, lo sé hacer, pero tengo mucho. En cambio, si me dan una alta exigencia para algo que yo no estoy preparado, yo me puedo estresar en un segundo. Mira, ahora faltó tal persona, vos tenés que ir a hacer la presentación al directorio y yo no me siento capaz y tampoco tengo ninguna experiencia en hacer presentaciones en público o a un grupo. En ese instante me agarra un estrés muy, muy alto. Entonces el estrés a veces puede ser cuantitativo por sobrecarga, pero puede ser simplemente por una exigencia alta y no estoy preparado. Y esto es donde uno tiene que cuidar a su gente y tener una proporcionalidad entre la exigencia que le doy con la preparación. Y esto es lo que intenta mostrar este flujo. Es decir, si yo estoy
Todo por tengo Bluetooth, ¿no? bastante preparación, no voy a querer tareas de alta exigencia. Es decir, me gusta ese desafío. Jóvenes profesionales entran en una organización, bueno, a ver, quiero más, y muchas veces sí quiero más, y ya estoy para este desafío, y hay algunos están pidiendo salir de la zona de confort permanentemente. ¿Cómo crece uno? Y mayormente saliendo de la zona de confort. Si no me quedo cómodo donde estoy, difícilmente siga creciendo. Y también es válido ese desafío aquí, si yo tengo poca preparación, bueno, yo quiero una exigencia acorde a la preparación que tengo. Por eso esto es como un flujo. Si esto va proporcionado, sigue siendo un desafío. Yo tengo poca preparación, bueno, pero las exigencias que voy teniendo van a estar en relación a la preparación que tengo. Entonces esto es como el flujo adecuado. Para tenerlo en cuenta, cuando nosotros tenemos un grupo y seguramente podemos tener diversidad, tenemos gente que es técnica, gente que es profesional, más experiencia, más años, gente que recién comienza y con distintas habilidades. ¿Bien? Entonces, cuando uno lo ve, sí, esto es así, pero muchas veces caemos en estos cuadrantes. Algo que insisto mucho es, eh, y esto en la facultad, em, el jefe de personal, o sea, el primer jefe de personal es el jefe directo. Mi jefe directo tiene que ser mi primer jefe de personal, que tiene que entender a mí y a las distintas personas del grupo. Entonces, la persona que tiene gente a cargo tiene que participar en la selección de su equipo. Muchas veces, como que bueno, no, qué sé yo, que se encargue personal. Necesito tal tipo de cubrir este tipo de función, a ver personal y se desentiende. No, el que va a ser jefe directo de esa persona tiene que hacer la descripción del puesto, participar en las competencias que requiere de esa persona y también estar en alguna, al menos en alguna de las reuniones, con su checklist. Insisto, esto, las personas que forman su equipo de trabajo tienen que participar en el proceso de selección. Reclutamiento se puede encargar, o sea, de dónde se obtienen las personas, departamento de personal, pero tienen que estar, cuando se hace la selección, tienen que hacer su checklist, tienen que ir preparados, porque solamente las personas que hacen permanentemente selección de personal están preparadas para eso. Si no, el resto, piensen ustedes, ¿cada cuánto eligen personas para su equipo? Entonces, esa selección se hace de tanto en tanto. Entonces, no somos especialistas. Normalmente los jefes o los gerentes, porque no es nuestra tarea diaria seleccionar personal. Por eso tenemos que hacernos un buen checklist e ir bien preparados y dedicarle tiempo a definir el perfil para que recursos humanos nos ayude a seleccionar el candidato más conveniente. ¿Cuántas veces y he escuchado? No, pero esta persona que eligió recursos humanos, es muy costoso, es muy doloroso para la persona. Después, si no es la persona adecuada, es costoso para la empresa, pero más costoso y doloroso es para la persona que entró en una organización que la tomaron en forma errónea. Entonces, de nuevo, ese jefe directo tiene que participar en la selección, tiene que participar en la descripción del puesto, en las competencias que necesita y hacerse su buen checklist cuando hace la entrevista de candidato. ¿Para qué? Y para que se pueda cumplir esto y esté en un flujo adecuado.
Recuerdo la cantidad de actividades que tenemos cuando estamos en un grupo y sobre todo cuando conducimos. ¿Recuerdan que vimos al principio? Ahora ya estamos en aspectos de conducción y modelos de conducción para que recordemos cuántas tareas tenemos. Esa es una forma en que yo defino liderazgo, es que digamos, no se enseña, sino uno se entrena a liderar. Uno puede ir a un curso y decir, ah, hice un curso de liderazgo. Saqué alguna idea, pero no me va a cambiar mucho. El liderazgo no es una cualidad, no es una función, función es el modo de hacer, y de hacer qué, y muchas cosas. Es una resultante. Entonces, esto lo voy a sacar de la experiencia, no de un curso. Recuerden, los libros dicen qué hacer. Tenemos un principios de liderazgo de Stephen Covey, quien escribió Los 7 hábitos de la gente altamente eficaz. Y bueno, son libros, como yo digo, académicos. Y nos dicen de la vida distintos factores que son importantes para tener en cuenta, ¿no? Un buen líder aprende continuamente, está orientado a servir, que tenga una buena energía positiva, que crea en las personas, tenga una vida balanceada para entender el trabajo y la vida fuera del trabajo, que vean la vida como una aventura, promuevan la sinergia y se ejercita en la autorrenovación, es decir, aprendizaje permanente. Bueno, esto, como yo digo, son libros desde la academia, a que alguien con ciertos conocimientos y estudios, pero escribe desde la academia. Esto es una forma de decir ciertos pilares del liderazgo. Otra forma es ir y encuestar a CEOs y a líderes y decir, bueno, ¿qué ve usted como una característica importante? Esto es distinto. Esto no viene desde la academia, sino viene desde la acción. Es decir, se le pregunta a líderes que son exitosos y esto es lo que se recoge. Que ellos se dan cuenta del impacto en otros y lo utilizan en su beneficio. Impacto en otros, importante, competencia como impacto en otros. Tienen empatía hacia otros y aún así pueden tomar decisiones. Empatía es ponerse en el lugar del otro, pero es sentir como el otro, es entender lo que yo estoy diciendo desde el otro, desde la posición del otro. Y aún así puedo tomar decisiones. A veces tengo que tomar decisiones muy difíciles. Más de una vez a uno le puede doler el estómago, la cabeza y casi todo el cuerpo, pero tiene que tomarlas. Uno está en ciertas posiciones para tomar decisiones, aunque le cueste. Son apasionados sobre lo que hacen. Ser apasionado es una competencia importante. Balance entre la lógica y sentimientos, tomar decisiones. Y excelentes comunicadores. Bueno, esto está tomado de ir y encuestar a las personas. Esto no viene desde la academia, sino viene desde los que realmente actúan en esto. Bien, tener un balance. Leemos lo que la academia dice, pero también miremos qué dicen los líderes. Falta uno más, conexiones personales con su gente, entender a su gente, ¿no? Aquí John Adams decía, bueno, si yo puedo inspirar a otros a soñar más, a aprender más, a hacer más y lograr más, entonces soy un líder. Es decir, que el líder como que mucho foco en el grupo. Yo insisto en que lo importante es conducir a la gente. Alguien dirá si la forma en que yo conduzco es un buen ejemplo. Y si realmente soy ejemplo para otros, alguien dirá, sí, tengo un buen líder, sí, nos conduce bien, es un buen ejemplo. Por eso prefiero hablar, liderazgo está en todos los libros, prefiero hablar de conducir bien. ¿Qué necesito para conducir bien, no? Gerenciar
o administrar es hacer las cosas bien, ¿no es cierto? Como gerente, como jefe, como supervisor, me dicen, tenés que hacer esto, y si yo cumplo bien, cumplo con las métricas, logro los resultados en el tiempo que tengo asignado, con los recursos que tengo, estoy administrando bien. Entonces, ¿y el liderazgo? Bueno, el liderazgo es un paso más, es el que está en una función que tiene que decidir cuáles son las cosas correctas a hacer. Es como está liderando, es el que está teniendo ese pensamiento estratégico de decir, vamos por acá o no vamos por allá. Ahí está en una función de liderar importante, que lo hace el CEO, lo hace el dueño de una empresa, y una vez que dice, vamos por acá, vamos a fabricar esto, lo vamos a hacer de cierta forma, nos diferenciamos así, y estas son nuestras capacidades distintivas, ahora ya está definido hacia dónde vamos, ahora vienen todos los que están atrás y conducen y administran y hacen las cosas bien, eficientemente. Pero el que lidera está diciendo, bueno, vamos por acá. Eh, si fabricamos o damos servicio, bueno, el año que viene esto sí vamos a hacer y esto vamos a dejar de hacer. No tiene certeza, justamente cuando estoy liderando, estoy pensando, sobre todo pensando estratégicamente, y tengo incertidumbre. Eso es lo que diferencia de, de una estrategia de un plan. El plan ya sé lo que tengo que hacer y trato de ser eficiente. Cuando tengo que hacer estrategia tengo incertidumbre. Y algo que le pide a alguien que, que tiene un equipo a cargo, digamos, es eh, que tome decisiones, ¿no? Como dice aquí, decisiones del conductor. Y aquí tenemos tiempo. Como vemos, acá hay algo que va a ir variando. A ver qué es lo que va variando. Y esta variación me está mostrando también flexibilidad. Es decir, cuando yo tengo un equipo a cargo, tengo un nuevo equipo, entro en una empresa o cambio de función y tengo un nuevo equipo y bueno, eh, la mayoría de las decisiones las tomo yo, decisiones del conductor. Y el equipo tal vez delego poco y el resto del equipo toma ciertas decisiones. A medida que pasa el tiempo, conozco a la gente, o si yo era nuevo, recién empezaba a conducir un equipo y me estoy afianzando, voy tomando confianza, van sucediendo esas dos cosas un poco al mismo tiempo. A medida que pasa el tiempo, hay ya esta autoridad del gerente y estas tomas de decisiones que antes las anunciaba, bueno, va dejando mucho más espacio para que el equipo tome decisiones. Siempre va a haber un espacio de decisión final que va a tener la persona que está a cargo. Bien, siempre recuerdo los equipos y en la empresa, este, em, la empresa los grupos son participativos, no necesariamente democráticos. No quiere decir que la mayoría del equipo piensa algo y esa es mi decisión. Escucho a todo el equipo y veo muchas veces estoy de acuerdo con el equipo o puede haber algún tipo de negociación, puede estar en desacuerdo con el equipo y yo tomo la decisión y voy a ser el responsable. Entonces, las organizaciones no son democráticas, son participativas. Sí, puede ser democrático si voy a planificar un happy hour o algo después de la actividad. Bien, entonces, ¿qué tiende a mostrar esto? Que es una línea que no es, en la realidad no es así, tan lineal, es la flexibilidad. Y puedo estar en esta situación, pero hay una situación caótica, hay un emergente, hay algo crítico, y de acá
salto acá, o casi tomo todas las decisiones porque hay algo crítico. Lo emergente se aclaró, se solucionó y podemos entonces de golpe pasar acá. ¿Entienden? Esto es la flexibilidad de alguien que está liderando eh, y hace un buen proceso de conducción y se siente seguro. Ahora, ¿cómo hacerlo? Bueno, vamos a verlo eso un poco en la última parte, porque eso uno se va entrenando. Puede leer, puede tener la idea, pero si uno, el aprendizaje está en la acción, sobre todo en esto de conducir y de liderar. El aprendizaje en la acción. Lógicamente, todo esto va a estar en función de que, bueno, el contexto, qué tipo de equipo tengo, experimentado, no experimentado, se va renovando, si hubo una urgencia en relación al problema, es decir, ¿dónde voy a estar acá? ¿Cuánta decisión va a tomar el equipo? ¿Cuánta decisión voy a tomar yo? Pero una característica de alguien que conduce bien es ser flexible. Lo vamos a ver con el modelo humanista, se va a entender más claramente qué es la flexibilidad. Estamos llegando casi a una hora. Enseguida, cuando terminemos este módulo, antes de entrar en el último, hacemos 5 minutos para después tener como una media hora más, hacerlo más soportable cuando terminemos este módulo. Bien, entonces esta es una forma, es un gráfico, pero nos muestra la importancia de la flexibilidad. Tengo que delegar, tengo que aprender a delegar, aprender a conocer el equipo, a desarrollar mi equipo para poder delegar. Hersey y Blanchard tienen este modelo que seguramente varios de ustedes habrán visto en los libros. Son distintas formas de explicar esta flexibilidad. Pero miren aquí abajo, que lógicamente, algo que mencionaba recién, depende de la madurez de los colaboradores. Si esa madurez, esa capacidad de trabajo, esa experiencia, todo eso es baja, y yo estoy dando muchas órdenes, sin duda, en las tareas, y mucho foco en la tarea. A medida que esa madurez de los colaboradores, y yo diría que también de la persona que está a cargo, eh, va siendo cada vez mejor, más alta, es como que uno va pasando de ordenar, de solamente tirar tareas para realizar, como a persuadir, participando más y ya aquí delegando. ¿Qué quiere decir? Mi conducta de relación es más baja, no estoy tan encima de la gente, porque hay una alta madurez, entonces puedo dejar que otros tomen más decisiones, como vimos en el gráfico lineal, que es similar a pero tiene como nombre y apellido. García y Blanchard lo pueden buscar y verlo un poquitito más en detalle, pero es como uno transita. Eh, yo les cuento un poco mi experiencia cuando estaba en Shell, que era inspector de mantenimiento en la refinería, la cual conozco eh, por dentro todas las columnas de destilación, las calderas, muchísimos recipientes y muchísimos tanques que hemos reparado. Eh, Cuando tuve que hacerme cargo de planificación del mantenimiento, era una historia totalmente distinta. Yo dominaba un poco, en cierta forma, la inspección. Sí, éramos uno, dos, tres que trabajábamos. Después tenía un equipo grande a cargo. Ahí me di cuenta que me faltaba muchísimo, entonces me puse a estudiar, entré en un grupo de desarrollo personal, o esos grupos tipo de terapia, eh, y aprendí mucho, y aprendí mucho. Bueno, tal vez así que después me interesó, hice 3 años de ciencias de la conducta, y varios años después hice la carrera de psicología, porque uno se da cuenta que a medida que un poco los años y las funciones que uno va teniendo en distintas organizaciones, eh, el progreso de uno y el éxito con la gente pasa ya de saber conducir y sobre todo saber desarrollar al equipo de trabajo, mirar a la gente, qué necesita, cómo uno lo puede potenciar.
compartir el aprendizaje. Bueno, esa es la función de que alguien que conduce bien. Bien, entonces aquí tienen un modelo Hershey y Blanchard que ustedes pueden seguir profundizando, ¿no? Em, Le voy a dejar este link, son 5 minutos y habla Jack Welch. Jack Welch fue un CEO durante 20 años en General Electric, lógicamente muy discutido, y esa empresa creció mucho, multiplicó por 5 las ventas, multiplicó por más de 20, muchísimo, mucho más. Hace poco decían, una acción que se compraba $10.000, después eran como $800.000 cuando él terminó. Entonces, ver algún video de Jack Welch, una forma tradicional, convirtió a General Electric en una empresa muy exitosa, pero bastante rígido. Entonces uno tiene que ver qué cosas tomar, qué cosas no tanto. Depende de quién lee, ¿no? Eh, pero es un buen ejemplo, muchos lo nombran como el manager del siglo XX. Y hay muchas cosas para aprender. Tiene un libro muy bueno, que es Winning, donde está toda su experiencia. Y esto es importante. Uno necesita conocimientos de la academia, lo que uno aprende en la universidad, que lo aprende en los libros, ¿no? Pero también escuchar a mucha gente que está en la cancha, en el barro, que ha tomado durante años decisiones muy difíciles, decisiones estratégicas, decisiones con la gente. Entonces, por un lado tenemos lo que dicen los libros, pero también escuchemos las personas que han estado directamente en acción, ¿no? Distintos líderes de empresas. Eh, no solamente de afuera, están en los libros de muchas empresas nuestras, nacionales, tenemos excelentes ejemplos de gente. Y hoy en día de muchísimos emprendedores, de muchísimos emprendedores. Y tenemos varios unicornios, ¿no? Empresas que han cotizado inicialmente en la Bolsa de Nueva York, arriba de $1.000 millones. Las más conocidas, Globant, Mercado Libre, Despegar, etcétera. Y hoy en día tenemos, creo que 11 unicornios. Ahora bien, que estamos hablando de liderazgo y de proyectos, miren estas empresas, tienen artículos donde dicen qué difícil que es llevar adelante proyectos o entrenar en liderazgo, ¿no? Acá asocio liderazgo a project manager, que son los que lideran los proyectos, que es una tarea sumamente exigente ser un project manager, porque uno tiene su jefe directo, pero también el cliente es un jefe con otro equipo, uno es como un embajador en la otra empresa. Yo he tenido muchas tareas de project manager y es una tarea, no solo está uno dentro de su empresa, sino que está trabajando en otra empresa, con otro jefe, que es el cliente con el cual un buen project manager puede generar más trabajo o puede hacer perder trabajo a su organización. ¿Bien? Es muy alta la tasa. ¿Qué quiere decir? Sí, los proyectos se terminan, pero se terminan, el scope termina después del conflicto, no se terminan a tiempo, el presupuesto no se cumple, se gasta mucho más, etcétera. Entonces, son pocos los que terminan bien, a tiempo, con el presupuesto, con los recursos que tenían pensado, etcétera. ¿Cómo se puede ayudar? Y tratar de entrenar a desarrollar las personas, ¿no? Cuando se entrena, hay ciertas tareas que sí son de entrenamiento, cómo se repara una válvula, cómo se repara algo. Esto es un entrenamiento muy específico, podemos ver las características. Es más transaccional, haces esto, esto funciona así, hay técnicas, un poco es la eficiencia en el problema, es más mecánico, y uno está trabajando como una zona de confort, quiere decir, estoy arreglando esto y me entreno en esto. En tareas de conducción, más que entrenar, hay que desarrollar la persona. Entonces ese desarrollo ya transforma a la persona, mucho foco en la persona, en la efectividad, en las soluciones, mira cómo influenciar. Es decir, el desarrollo de una persona
desarrollar a alguien es mucho más completo, con mayor proyección que cuando uno dice, entreno a alguien. Me ayuda a salir de esa zona de confort, justamente. ¿Cómo desarrolla una organización? Bueno, desarrollando a sus líderes, los que van a tomar la decisión en muchos aspectos y tienen la visión hacia dónde quieren ir. Entonces, en algunos casos entreno, como puedo entrenar para saber utilizar un software o utilizar una planilla, y distinto es cuando tengo que desarrollar. En las actividades de desarrollar pueden implicar mentores, tareas especiales, proyectos especiales, etcétera, que es muy distinto. Entonces, tengámoslo separado, entrenar y desarrollar. Y como les decía, bueno, pasamos a la última parte de esta presentación. Yo les sugiero, son 7:05, que hagamos 5 minutos, 5 minutos, 7:05. 7:10 continúo. ¿Te parece? Ok. Elizabeth. Sí. ¿De acuerdo? Bien. Sí, perfecto. Bueno, Listo, listo, qué así descansan un poco, porque yo sé que es tedioso estar una hora escuchando, sobre todo 1 hora y media. 7:10, seguimos, serán unos 20, 25 minutos más y después abrimos a las preguntas. 7:10 seguimos, perdón, 7:05, sí, 7:10 seguimos. 7:10. Gracias.
Hola, Elizabeth. Sí, yo acá estoy. Ah, bueno, bueno. Em, para cortar un poco este monólogo, podemos, si hay alguna pregunta, podemos dar un espacio, unos minutos para algunas preguntas y continúo. Y después continuamos con las preguntas al final, por si alguno tampoco puede estar hasta el final y tiene alguna duda de lo que vimos hasta ahora. ¿Alguna consulta? Continuamos entonces. Dejamos para el final. Perdón, Sí, Eduardo, ¿cómo estás? Juan Cano, va a estar. Gustavo, sí. Eduardo, No, Gustavo. Gustavo, perdón, Sí, perdón, está, Gustavo. está. Sí. Me ¿Tu llamó nombre? ¿Tu poderosamente, nombre? Juan Juan. Cano. Sí, Juan. Me llamó poderosamente la atención el alto grado de ineficiencia, por así decirlo, de, del project management, ¿sí? Cuando el 70% de, de, de fallos, de no conformidades, digamos así, como que no se terminó, pero no todo, no completo. Sí, sí. Fíjate que sí, te escucho. Sí, está identificado un poco a qué se debe, cuáles son los principales factores que hacen que esto sea tan bajo el nivel de objetivo, ¿no? Sí. Eh, Mira, podés verlo en cada uno de los, digamos, artículos, pero en líneas generales eh, son varios motivos. No se le da el tiempo como para definir bien el scope, es uno de ellos. Es importante. Eh, en las implementaciones los tiempos siempre se estiran. eh, ya, los presupuestos no se cumplen después cuando se corren los tiempos. Es decir, si decís que termina bien, es que termine en el tiempo, el scope que se había definido, en el tiempo que se había definido, con los recursos que tenía. Este, digamos que se cumpla todo, que todo se cumpla y es bajo. No sé si tenés experiencia con algunos proyectos, no sé, de tu empresa o... La mayoría de las empresas, de los proyectos de software, te diría que rara vez se terminan en tiempo, en el tiempo inicialmente planificado. Y Eh, después ya están muchos factores humanos. Eh, entonces son claro, ahí eh, por ahí un poquito en base a tu respuesta y buscándole una palabra muy genérica, ¿no? Pero podemos hablar de que es un tema de contexto. Cuando hablamos de un 70% estamos hablando en el ámbito nacional, en donde sí, los tiempos y los costos son completamente imprevisibles para la mayoría, o no, estamos no, hablando a mira, nivel global. no, esto es algo como general lo que te estoy poniendo, pero mirá, son empresas, si mirás las empresas, acá tenés McKinsey, tenés Oracle, Sí, sí. que te dice por qué fallan los proyectos, la revista Forbes, los programas de liderazgo, este, por qué, IBM te está diciendo 7 razones por qué los proyectos de tecnología informática fallan. Es decir, ¿entendés? Este, es decir, estas son empresas líderes, por eso te tomo ejemplos. Podés sacar y más o menos te dicen que es altísimo el, ahora, ¿es gravísimo? No, a veces no es grave, pero no terminan en tiempo, se consumen más recursos, etcétera, etcétera. Pero lo mejor es ir viendo cada uno de estos. Sí, Pero entrás, vas a Google y buscas y vas a ver que sí, 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 están para todos ver estos más factores, ¿no? detalle. Bien, bien. Bueno, ahora vamos a ver algunos Dale, conceptos ok. básicos.
Gracias, Juan. No, gracias por No, la pregunta, pero eh, y pueden buscarlo, es decir, pongan, y más ahora hoy en día con ChatGPT, yo no le hice esta pregunta a ChatGPT, pero eh, ya le pueden preguntar. Em, Justamente, son tantos los factores humanos en todo este tema de desarrollo de liderazgo y la conducción, que el cómo, yo les decía, el cómo no está en esos libros, que solamente, mayormente les dice el qué. Dice, ¿qué hacer? Sí, está en todos los libros. Si hablamos de inteligencia emocional, le agarran el libro de Goleman, muy conocido, seguramente todos ustedes lo conocen, está lleno de qué hay que hacer. Pero el cómo para las personas está dado por algunos elementos desde la psicología. Entonces, si los tenemos que ver desde la psicología. Si no, son una serie de qué tenés que hacer. Hace esto, hace esto, hace esto. Pero bueno, ¿cómo hago para hacer estos cambios? Bueno, vamos a ver un poco. 20 minutos no vamos a ver mucho, pero les quiero dar una idea de cómo relacionar algo y de qué lado la psicología humanista puede ayudar. Estas son denominaciones clásicas cuando se habla de liderazgo y la que pueden encontrar en los libros. Le dicen que puede ser autocrático, benevolente, consultativo, participativo, liderazgo democrático. Esto sería permisivo. En algunos libros le dice laissez-faire, etc. Eso sería lo clásico. Después lo voy a volver a relacionar. Bien. Dejo eso por un momento y les paso a hablar de una persona, Eric Berne, que desarrolló el análisis transaccional y lo que hizo fue, desde algo tan complejo como son nuestras conductas y miren el cerebro y todo esto, bueno, desarrolló un modelo, tres componentes, la parte parental, la parte de adulto y la parte de niño que tenemos. ¿No? Mm, Lógicamente la parte de niño se nos desarrolla primero, ni bien nacemos, y después se va conformando lo que llamamos una parte parental y una parte adulto, que enseguida vamos a ver qué quiere decir. Pero estos son pilares que nos van a ayudar luego a expresarnos, a entender conductas, a corregirlas, a entender cómo es el otro, dando cómo es uno, ¿no? Lógicamente, todos estos componentes tienen nuestra parte positiva y nuestra parte negativa. Vamos a ir viendo de a poquito este modelo. Cuando decimos una parte parental, todos tenemos en nuestra cabeza qué es lo que debo hacer. Y en nuestra parte infantil tenemos lo que quiero. O sea, cuando nacemos, como chicos, solamente que pensamos esto, en lo que quiero. Y de a poco nos van diciendo nuestros padres o nuestro entorno, aquellos que hicieron de padres, nos van diciendo, bueno, esto sí, esto no, esto no, esto no, y nos van llenando de sí y de nos. Vamos a suponer que sean adecuados. Más o menos somos el resultado de los sí y los no que nos dijeron en cierta forma. ¿Sí? Si nos dijeron a todo que sí, y vamos a tener cierto tipo de formación. Si nos dijeron a todo que no, va a ser distinta. ¿Y cuál es la combinación? Bueno, los padres nunca sabemos cuál es la exacta. Cuando empezamos a ser abuelos, uno empieza a entender un poco, un poco. Bien, estas serían dos componentes fundamentales que habla Verne, lo parental y lo infantil. Y acá vuelvo, ¿no? Infantil, todo lo que quiero hacer. Entonces la parte de descubrimiento, de innovación, de juego, toda esa es nuestra parte infantil y la tenemos hasta toda la vida. Estos dos componentes, de niño de que nacemos, después tenemos la parte parental, edades muy tempranas ya tenemos toda esta parte parental bastante definida. Ahora, ¿qué nos falta? Y algo en el medio que nos diga, y bueno, pero ¿cuándo tengo que ser así? ¿Cuándo tengo que ser de una forma o de otra? Y
no es adecuado tal vez en cierto momento divertirme en una reunión en el trabajo o cumplir ciertos ritos cuando estoy tal vez divirtiéndome. El tercer componente es la parte adulta. Uno puede decir un poco la parte lógica, la parte como algunos dicen como una computadora, pero prefiero decir la parte lógica, que busca la mejor respuesta posible, es decir, lo que conviene. La parte parental es lo que debo, la parte del niño es lo que quiero, y hay una parte que dice, bueno, ¿y esto qué conviene? Esos son esos tres componentes que vamos abriendo ahora rápidamente, pero para que les quede una base de que sí hay un modelo, que es un modelo educativo, fácilmente entendible, que ya chicos de 8 años en adelante están en grupos de terapia utilizando este modelo, nos ayuda después a entender conductas. Es el adulto, en la parte que maneja lo que conviene, la parte lógica, es la parte nuestra que intercambia información. Pero no solamente intercambia información, dando datos, recibiendo, pensando, analizando, tomando decisiones, sino que, bueno, ve en qué momento tiene que estar más en una función parental o tener más actitudes de niño. Y hay que separar o no confundir qué quiere decir cronológicamente adulto con psicológicamente adulto. Es decir, adulto arriba de 18 o 20 años, todos podemos decir somos adultos. Pero podemos encontrar personas de 30, 40 o 70 que tienen muy poco adulto, que no lo utilizan bien, que utilizan otros estados cuando tendrían que, o no utilizan los otros estados adecuadamente. Es decir, no está bien el adulto. Una forma de sintetizar cuando uno dice, y tenemos conflicto en las organizaciones, porque bueno, las personas no están usando adecuadamente el adulto. Muchas personas en la organización, algunas en algunos grupos, etcétera. En síntesis es esto. Uno dice, ¿conflicto? ¿No? Si, si cada uno de nosotros actuara de la mejor manera, la forma más conveniente y entendiendo al otro, etcétera, etcétera, todos esos niveles de conflicto bajarían. Seguramente hay preguntas, después veremos algunas. Entonces, estos estados, de nuevo, las líneas nunca marcan algo clarito. Esto es un modelo. Un modelo es una representación de la realidad y este modelo educativo trata de representarlo lo mejor posible. Entonces puede haber contaminaciones, esta forma de tomar decisiones, prejuicios. Em, Puede haber estados que están como menos desarrollados en una persona. Algunas personas tienen la parte parental menos desarrollada o la parte de niño. A algunas personas les cuesta divertirse, a otras les cuesta tener actitudes protectoras, parentales, a otras tienen menos desarrollado el adulto. Entonces el modelo nos ayuda a entender cómo son las personas. Dijimos que se separaban entre lo positivo y lo negativo y acá tenemos. Hago foco en estas partes de conducción, que uno puede ser conductor o puede ser perseguidor en la parte negativa, y uno puede ser protector o sobreprotector o salvador. Tenemos estos estados que nos ayudan a entender lo mismo, hay distintos estados dentro del niño. No es la intención de hacer un curso en este momento, en 20 minutos, solamente es mostrarles, existe una herramienta que es el análisis transaccional que nos ayuda a entender, evaluar conductas y a mejorar sobre todo las propias, ¿no? Antes de que el otro mejore. Y aquí con más nivel de detalle que tiene cada una. Tenemos un adulto que si es ético, informado, responsable, etcétera, y puede hacer grandes obras, y también alguien que planifica un asalto a un banco, utiliza mucho el adulto, pero en forma negativa. Esta es una primera apertura y con esto normalmente trabajamos en temas de conducción, de interrelación.
Es digamos, la unidad básica de estudio es la transacción entre dos personas. ¿Qué sucede entre dos personas? Y son los estados padre, adulto y niño de uno con el otro. Y depende cómo es ese primer mensaje, desde qué estado sale, y después va a depender también de el que lo recibe, desde qué estado conduce, y ahí la comunicación puede seguir o puede empeorar, cosa de que todos ustedes tendrán muchos ejemplos para. Y a pesar de que el que inicia la conversación la inicia mal, el que recibe puede encauzarla, decidir encauzarla o no. Tener paciencia, ser como un amortiguador o ser un frontón y responder directamente. Y en función de eso, esas comunicaciones, esas conversaciones, como utilizan mucho las palabras los coaches, y ustedes van a estar la semana que viene con Guillermo Papagalo. Los coaches utilizan mucho esto de conversaciones. Bueno, justamente, cómo conversa una persona con la otra, cómo se va desarrollando. Y esta escuela del análisis transaccional nos ayuda, estos gráficos, cómo se cruzan las conversaciones cuando alguien le habla adultamente a alguien y la otra persona contesta desde su parte rebelde o contesta desde su parte crítica. Las conversaciones empiezan a cruzarse. Realmente, así como se cruzan en el gráfico, es como se cruzan en la vida real. Hablo desde un estado, me contestan desde otro. Eh, Imagínense, os llevo a una situación que yo viví mucho estando a cargo de servicio técnico y de atención al cliente en calderas y radiadores, y venía esta época y le decíamos a las personas que tenían que esperar 3 días para que llegara el técnico, se iba a quedar 3 días sin agua caliente o sin calefacción. Entonces querían hablar con el responsable. Y me pasaban el teléfono a mí y me decían de todo. Bueno, así como me decían a mí, cualquier persona que está en atención al cliente tiene que estar preparada para saber responder, porque sabe que va a recibir o va a tener conversaciones muy agresivas. Y esto se analiza justamente analizando estos estados, padre, adulto y niño, y cómo habla una persona y responde la otra. Los tres estados ya están fuertemente definidos a la edad de 10 años. A esa edad uno ya tiene bastante conformada su personalidad, que después podrá cambiar este, por algún motivo, decisión, etcétera, pero a los 10 años ya estos tres estados están bastante formados. No por nada tenemos una etapa posterior que es la adolescencia, que justamente se llama así porque adolecemos. Salimos al mundo, tomamos decisiones, somos más autónomos y empezamos a chocar más o menos en función de que si tenemos un modelo más o menos adecuado a la realidad en que vivimos. Como podemos decir, o diría abreviando, somos la suma de los hilos, ¿no?, que nos dieron, más los abrazos que nos dieron. Es una forma muy breve de decirlo. Entonces, ven, este modelo nos ayuda. ¿Recuerdan cuando al inicio yo les dije, los libros les hablan de estas frases o con estas palabras definen el liderazgo? Autocrático, participativo, permisivo, etcétera. Ahora las podemos relacionar con estos tres estados del yo. Ya empiezan a tener un poco más de sentido. Cuáles están relacionadas con la parte más parental, cuáles están relacionados más con el adulto y cuáles más con el niño. Lo permisivo o laissez-faire que encuentran en los libros. Y después buscan Heinrich, tienen el artículo y pueden ver esto con mayor detalle. Entonces, uno, la flexibilidad de acuerdo a la situación, contexto y una serie de factores, y bueno, va a estar transitando un poco más por aquí, va a ser un poco más conductor o va a ser más participativo. Son distintos nombres que le da. Yo trabajo mayormente desde acá, desde esta denominación. Esto ayuda a entender lo que ven en los libros con lo que expresa el modelo humanista.
Recuerden que vimos que esto se abre en detalles, entonces nos ayuda en este modelo, el padre, el adulto, el niño, a llevarlo a modelos de conducción. Un modelo inadecuado de conducción, eh, si soy muy autoritario y tengo una forma de conducir, una forma perseguidora, o soy muy salvador, quiere decir que soy muy sobreprotector. En este caso, autoritario es una obediencia y sumisión. En el caso de Salvador, que prefiere no delegar, o ser muy distante, o ser muy egoísta. Es decir, estos son estilos inadecuados, que los relacionamos con los estados del yo. Y aquí podemos ver los estilos adecuados, relacionados con los estados del yo. La parte parental, la parte de adulto, la parte de niño, todo positivo, que nos ayuda a dirigir, a estimular o respaldar, una parte protectora. Un ejemplo de una parte de protección es entender al grupo, alguien que está con algún problema familiar, con alguien que puede llegar a estar un poco distraído, preocupado, no, tal vez no darle entonces tareas importantes y, sobre todo si estoy en planta, ninguna tarea eh, que demande seguridad, que pueda estar en riesgo. Y, ¿entienden? Entonces, esos estados nos ayudan a manejarnos. Por un lado, entendemos cuáles son. Llevarlo a la práctica y pasar de uno a otro adecuadamente, bueno, lleva un poco más de tiempo. ¿Qué lleva? Y desarrollarnos, formarnos. No es entrenarnos esto. Es lo que vimos la diferencia entre entrenar y formar. Y volviendo ahora, eh, dejé justamente esto, y relacionándolo con lo que preguntaba Juan hace un momento, la falla de los proyectos. Y hago foco en los proyectos porque, bueno, hay alguien que está conduciendo, que es un project manager, que está liderando ese equipo, siendo un ejemplo. Y el project manager tiene una tarea difícil, porque además, como mencioné antes, está en la empresa del cliente y tal vez el 50% de su tiempo o más está en otra empresa, donde todo el mundo mira cómo es ese project manager y de ese project manager tiene una imagen de lo que es la empresa donde trabaja ese project manager. Y en función de que ese project manager, cómo haga las cosas, puede ser que salgan futuros trabajos o que no salgan trabajos. Entonces, la tarea de un project manager es múltiple. Yo tengo un artículo justamente que hablo de eso y una de las características es un embajador, un project manager, en muchos casos. Futuros trabajos pueden depender de él. Y tiene una tarea, no es simple, porque tiene su jefe, tiene que cumplir con su proyecto, con los recursos que tiene, etcétera, pero está en la casa del cliente, que también es un jefe. Ese cliente en ese momento le está exigiendo cosas que defina, lo ve cómo actúa. Ese project manager tiene que interactuar con el grupo del project manager del cliente. Entonces, es una tarea compleja y necesita tener toda esta formación porque necesita mucha flexibilidad. Miren las áreas de conocimiento que tiene, además de las áreas que tiene que ir cumpliendo en el proyecto, desde el scope, la planificación, el avance del proyecto, etcétera, hasta el cierre, pero se tiene que ocupar no solamente de liderar todos, de coordinar a todos los equipos, de que se vaya cumpliendo el alcance, lo que es el scope del cliente, que se cumpla en tiempo, que se cumplan los costos, que se cumpla la calidad de ese proyecto, lo que sea, de servicios o productivo. Llevar adelante
todo el grupo humano. Llevar las comunicaciones, algo que es muy crítico y a veces fallan los proyectos por estos aspectos, ¿no? Juan, que no mencionamos antes, ¿a quién comunico? ¿Cuándo comunico? ¿Qué temas se tienen que comunicar a qué personas? ¿Y cada cuánto? Los riesgos que puede tener el proyecto. Muchas veces se olvidan de los riesgos. Y un riesgo que se olvida mucho es, bueno, no, si se atrasa, yo puedo, etcétera. Sí, pero el cliente tal vez, esa gente la tiene ocupada estaba pensando que cuando terminaba el proyecto, esa gente iba a estar disponible, o la mitad de la gente, para otro proyecto. Yo le digo, no, ahora se va a atrasar un mes. Y me dice, no, pero yo no tengo la gente, ya no voy a tener la gente para tu proyecto, porque me dijiste que terminaba hasta tal fecha. ¿Entienden? Esos son riesgos. Me atraso y no, el cliente ya no tiene la gente para ese proyecto. Después está todas las compras que se pueden atrasar. Miren todas las áreas de conocimiento. Por eso ser un project manager implica cumplir un montón de tareas funcionales y el cómo cumplirlas, realmente exige, para poder llevar todo eso adelante, lo funcional y lo no funcional, hay que tener muy buena preparación. ¿Por qué PMI? Bueno, PMI es el Project Management Institute, hace certificaciones, yo en su momento hice la formación, después no hice el examen, pues estaba en Puerto Rico, tuve otra función, pasé a manejar contratos, y dejé los proyectos y después me alejé, pero la formación es excelente. Alguno me dirá, sí, pero ahora se usa Scrum y metodologías ágiles. Depende del tipo de proyecto. Si son tal vez aplicaciones y cosas que tienen una dinámica distinta y se utiliza más la metodología Scrum, ¿no? Más rápido porque está menos definido el scope. Uno tiene que chequear mucho más con el cliente, mucho más, una frecuencia mucho más alta. Pero si están no sé, tipo SAP, Oracle, algún software grande, utilizo perfectamente esta metodología de PMI. Y por supuesto que lo utilizo para instalar una refinería o construir un dique, etcétera. Utilizo todos estos conceptos. Y estar formado en todas estas áreas y llevar la gente, la calidad, o sea, es una formación muy completa. Y cada vez más en las organizaciones y en la forma de trabajar todo se lleva por proyecto. Entonces, tener una formación como project manager, diría, hoy es mucho más importante que 20 años atrás. También es importante esta formación en psicología humanista y en el análisis transaccional eh, para la toma de decisiones. Eh, la mayoría o muchas veces las personas se quedan acá en el cuadrante 1, como que todo es urgente y todo es importante. Y no es cierto, no todo es importante y urgente. Todo no, algunas cosas sí. Entonces, cuando tengo que tomar una decisión, porque no, la licitación cierra mañana, tengo que hacer cierta cosa, cierra mañana, esto es importante, sí, y es urgente y tiene una fecha límite, tengo que hacerlo. Pero aquello que puedo planificarlo, lo tengo que mover acá y decido cuándo lo hago. Y ciertas tareas que no son tan importantes, si bien son urgentes, bueno, tengo que tener a alguien que la pueda delegar. Y acá caen, no sé, quiero leer newsletter, un montón de cosas, ordenar la oficina, bueno, todo esto que no es ni urgente ni importante quedará para algún momento que tenga un hueco. Eso sí, yo estoy trabajando con una empresa de máquinas viales, con muchas sucursales, etcétera, y ni bien cuando empezamos a trabajar hace un par de años, todo el mundo desconocía los otros tres cuadrantes. Todo el mundo era ya. El cliente me llama, tengo que responder ya. Pero ¿y cómo hace? No, costó que empezaran a delegar, o sea, a formar a su asistente comercial, a formarlo bien y no que atendiera el teléfono nada más,
y costó que empezaran a planificar y utilizar una agenda. Y empezamos a trabajar con el padre, adulto y niño, más otras metodologías de venta, comerciales, etcétera. Pero trabajamos con un modelo transaccional. Y un último ejemplo es cuando hay procesos de cambio, lo que se llama change management. Esta palabra change management es como riesgosa, ¿no? Porque no se sabe uno qué dice. Si cambio organizacional, es preferible ver qué tipo de cambio estamos hablando. Voy a instalar un software, es un tipo de cambio. Se fusionan dos empresas, es otro tipo de cambio, o distinto si una empresa compra otra. Por supuesto, va a haber tareas superpuestas, depende qué es lo que se está fusionando, qué es lo que se está comprando. Puede haber puestos dos personas para va a quedar una sola función. Es decir, hay todo un proceso que mayormente sigue esta como una curva de duelo, que es una gran resistencia al principio a los cambios. Después viene una etapa un poco caótica, ¿no? Cuando empiezan los cambios y la gente realmente se opone. Acá hay resistencia al inicio. Acá cuando se está llevando a cabo, hay bastante choque. Y de a poco van viendo que esta nueva forma de trabajar es mejor. Lo he vivido más de una vez esto. Se empiezan a aceptar estas nuevas formas de trabajo de a poco, se va integrando hasta que con el tiempo uno llega a un nuevo estatus, ¿no? Bueno, a veces implementar un software recorre este, estas etapas. Posiblemente ustedes escucharon que un grupo atraviesa estas etapas de eh, forming, storming, norming, y performing. Es decir, se forma, viene una parte turbulenta de storming, se empieza a normalizar, es norming, empiezan a entenderse, a integrarse, y ahí empieza la mejora, empieza la performance, y ahí empiezan a trabajar bien. A veces eh, se da esto cuando se forman los grupos. Con estos ejemplos quiero mostrar que estas herramientas, desde de la psicología humanista, del análisis transaccional, que ayudan a que se entienda uno, que entienda al otro, que entienda cómo son las conversaciones, qué parte mía tengo que desarrollar, si me falta desarrollar más mi parte conductora de la parte parental, me cuesta tomar decisiones, me cuesta ser firme, cordial pero firme. Muchas veces cuando somos jefes y tenemos tal vez gente que la conocíamos, pero que ahora soy el jefe de esa persona, antes éramos pares, pero ahora soy jefe. Bueno, yo tengo que entender que ahora yo soy el jefe de él y la otra persona, pero que me ayude y entienda que ahora yo soy el jefe de él. Si no, lo tiene que entender, pero tengo que ser cordial, pero firme. No es tan fácil tener ese equilibrio. Bueno, entender las herramientas del transaccional, qué parte parental tengo que mejorar, mi parte conductora, mi parte protectora, no irme, bajar mi crítico, si soy una persona que siempre ve lo que falta, si veo la media botella vacía siempre en vez de ver la media llena, no hago un equilibrio. Bueno, todos esos aspectos los puedo desarrollar. Puedo mejorar mi toma de decisiones adulta, utilizar el niño cuando corresponda, en ciertas situaciones, para distender o cuando se cumplió un proyecto, utilizar el niño también es importante. O estoy almorzando y no sigo charlando de trabajo. Eh, Puedo tener esa flexibilidad, pero para tener esa flexibilidad yo necesito estar seguro de mí mismo, que yo puedo pasar de una posición a otra adecuadamente. Bien, hemos visto, paso ahora a las preguntas, hemos visto la importancia de las competencias en la conducción, funcionales y no funcionales, y que las no funcionales no las voy a encontrar en los libros, encuentro el qué, pero el cómo me lo va a dar después la psicología. Vimos evaluaciones de desempeño y feedback, vimos la parte, como diría, formal
de las evaluaciones de desempeño, las tres partes, cuantitativa, la cualitativa y después la tercera que sería ver las fortalezas, ver las áreas de mejora y un plan de mejora. Vimos unos modelos de conducción, o sea, lineal, vimos la flexibilidad, el de Hershey y Blanchard, para que tengan una guía, pero sobre todo la conducción es hacer muchísimas tareas, por eso tengo que estar bien desarrollado en mis distintas áreas, mi parte parental, conductor y protector, mi parte adulta, mi parte de niño, la parte creativa, la parte de interacción con la gente, y cómo lo puedo utilizar en muchísimas situaciones, en muchísimas situaciones. Desde ya, muchas gracias. Espero que el sonido haya salido bastante bien. Aquí tienen algún mail mío. Mientras ahora paso a las preguntas de ustedes, si hay. Dejo de compartir un segundito. Y bueno, si me dicen que se escuchó muy bien, si tienen alguna consulta, si no, ahí tenían mi mail, si tienen alguna después duda. Sin duda que es mucha información en muy poco tiempo, eh, pero bueno, estoy atento a escucharlos a ustedes. ¿Hay alguna consulta? Eh, Juan, no sé si está Juan todavía, que me había consultado sobre Project Manager. Oh, no, ¿por qué los proyectos fallaban tanto? Sí, Y sí, sigo acá, sigo atento. aclaré un poco. Eh, Este, espero, espero Bien. que haya aclarado un poquito. Sí, pueden ir a mirar, hagan consultas en Google, entren. Y Uy, me ahí se parece me- muy importante que hoy en día todos tengan una formación en proyecto mínima, porque cada vez más todo se hace por proyecto, ya se trabaja en una forma un poco más autónoma a los grupos, a todo el mundo se les da tareas para hacerlas. Sí, por ahí, a ver, porque te consultaba más que nada los proyectos, me han puesto hace bastante poco tiempo a seguir un par de ellos. Eh, y he tratado de aplicar algunas herramientas que vienen del lado del project, no específicamente del Project Management Institute, Sí. pero sí dentro de todo lo que he visto y conocido acerca de proyectos y un poco de experiencia de qué es lo que veo que sí funciona y qué es lo que veo que no. Y lo primero con lo que me choco, lo que me encuentro, la primera resistencia que encuentro al cambio, y de esto también mucho haciendo hincapié en esta última imagen del proceso de cambio y de cómo, de las resistencias, es eh, entender de que, o sea, encontrarme con que, sí, bueno, a ver, dale, vos que podés hacerlo, hacé todo esto. Bueno, listo, pero como project es como que siento medio como soledad, desde el punto de vista de decir, bueno, a ver, necesito este presupuesto, para este objetivo necesito un presupuesto, necesito un... Ah, bueno, sí, che, pero no me copies en todos los mails. Pero, flaco, o sea, no voy a cambiar el barco yo solo. Vos me estás poniendo solamente para organizar, no para cambiar el rumbo de toda la empresa. Bueno, Entonces, sí. no te se desligue de decir, bueno, a ver, dale, organízate. Y no es tan así. Bueno, hay que ver cada caso, etcétera. Tenemos que ver en detalle, pero un project manager lo que necesita es integrando una serie de funciones. No, en muchos casos después tiene que tomar decisiones en función de cómo va avanzando el proyecto. Por eso una parte muy importante es cómo comunica. Poder alertar cuando algo se está desviando, no cuando, viste, ya pasó, se atrasó un mes.
sino justamente ir viendo las variables y poder alertar. Eso es una función muy importante, para lo cual tiene que estar definido claramente qué cosas se comunican y a quiénes. O sea, en un proyecto, y depende del tipo de proyecto, son muchas cosas como las que mostré recién, las áreas de conocimiento son muchas, y si tenés Sí, compras, también tenés que integrar eso. Sí, las compras cómo vienen, ¿llega esto? No, esto no va a llegar. Algo no llega, tengo que correr tal vez el project de nuevo, ver si corrió ese camino crítico, qué actividades y qué personas me impactan, qué grupos de personas ahora tengo que hacer entrar o avisarles que esto se va a demorar. Sí, hay gente que tiene que viajar a veces a ciertos países o a otra provincia. Es complejo coordinar todo esto. Por eso la actividad de un project manager, a medida que el proyecto es más complejo y tiene más recursos, este, realmente es una tarea muy importante y puede un buen project manager, es ordenar mucho y ayudar mucho al proyecto. sí, sí. Sí. Y también tiene que estar el scope, un poco lo que mencionaba Juan, es, bueno, ¿cuál es el scope bien del proyecto? Y que estén claras hasta dónde es tu nivel de decisión, ¿viste? Porque ciertas decisiones las vas a poder tomar y ciertas decisiones de presupuesto las tenés que elevar. Entonces, Sí, tiene que estar claro. sí, sí, los límites y alcance de cada uno de Ah, de los claro. integrantes. Y Este, tener exacto, y tener un buen y, manejo de interrelación con la gente es importantísimo. Poder manejar algunos de una forma, a otros de otra. A otros tenés que estar muy firme, que no se te escape un segundo algunos proveedores. Eh, sí, son muchas cosas. Por eso uno necesita tener la parte de interrelación, eh, que uno pueda dominarla y saber cómo responder en situaciones de la forma más conveniente, porque va a haber situaciones también muy tensas que uno quisiera contestar de una forma porque ya te subió, derramó el vaso y no es la forma conveniente porque tenés todo el proyecto por delante y con esa gente tenés que seguir trabajando. Entonces hay que poder manejar todo eso. Y eso requiere bueno, algunos temperamento. conocimientos de uno, claro, exacto. Sí, sí, sí. Sí, eso, de un psicólogo que hablaba un poquito al respecto de eso. Sí, el carácter un poquito se hereda, el temperamento tenés que desarrollar. Sí, a Y veces, cambia con cada mire, persona con la que interactúas. póngalo ni siquiera, a veces ni uso porque, dice, carácter, temperamento, personalidad, etcétera. Tenemos ciertas cosas que tenemos ciertos impulsos o que fuimos desarrollando por nuestra forma de ser y por cómo nos fueron formando, los modelos que tenemos por una serie de factores, dónde vivimos, con quiénes vivimos, qué colegio, etcétera, todo eso y cuando llegamos a ser jóvenes, a los 20 años, bueno, ahí se ve y tenemos que empezar a corregir cosas. Entonces, depende de los modelos que tenemos. Vean muchas veces, frente a un mismo estímulo, dos personas pueden actuar totalmente distintos, van a responder distinto y en función de eso van a tener consecuencias distintas. Pero el estímulo fue el mismo y depende del modelo que uno tiene. O sea, llevándolo a hardware y software y bueno, depende qué software tengo, y respondo. Bueno, espero que les haya sido útil, que les haya despertado inquietudes de estudio o complementado algunos conocimientos que ustedes seguro que ya tenían. Y el miércoles que viene están con Guillermo Papagalo y él como coach tienen desde otra perspectiva complementaria a esta, ¿no? O sea, nos complementamos con Guillermo. Yo les hablo un poco más desde la psicología, Guillermo un poco más desde el coaching. Entonces vengan, participen el miércoles que viene con Guillermo si tienen una visión complementaria, ¿no? Que les va a ayudar. Ok.
¿Tiene el mismo título No, el de los miércoles que Guillermo tiene vienen? otro. eh, no sé, Elizabeth o Adimra les puede pasar el título. No lo tengo acá a mano. Ok, Sí, tampoco lo tengo acá a mano, pero sí, lo pueden encontrar en la página web del instituto. ok. Sí, Gracias. bien. Bueno, espero que les haya sido muy útil. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias y Elizabeth y a toda la gente de Adinra y a cada participante también. Sí, Buenas Gracias noches muchas a para todos, gracias. ¿eh? todos. Gracias a todos. Gracias Muchas a gracias, Gustavo. todos. Hasta Muchas luego. gracias. Chau, Muchas chau. gracias. Buenas noches. Hasta pronto. Buenas Buenas noches. noches, gracias. Hasta Buenas pronto. noches, gracias. Chau.